Cáncer de vejiga. Hay numeritos que siempre son un fastidio aprendérselos, porque poco a poco se acumulan, pero son importantes. Te permite discutir con el paciente, te permite tener una idea de cuán frecuente es un problema. En este caso, si bien es el séptimo cáncer en el orden de todos los cánceres, en urología viene a ser el segundo cáncer. El primero es próstata, el segundo es vejiga, el tercero es riñón, y de ahí sigue el testículo, pene y los demás tipos de cánceres. Pero décimo si se consideran ambos sexos. Por alguna razón es mayor en mujeres que en hombres. Hay mucho más cáncer en hombres que en mujeres. Se presumía que tenía que ver el hábito de fumar, porque el hábito de tabaco está muy asociado con cáncer de vejiga. En aquellos tiempos era mucho más frecuente que fumaran los hombres, se veía muy mal que una mujer fumara. Sociedad heteropatriarcal, miserable y opresiva hacía que las mujeres se abstuvieran de fumar y los hombres fumaban tranquilos y felices, ¿no? Pero si una mujer cogía un cigarro, la mía, uy, entonces, pero ahora es igualito, hombres y mujeres fuman por igual, o afortunadamente están dejando de fumar. El tabaco es un problema porque es un factor iniciador y promotor del cáncer. El tabaco está demostrado, desde los años 50 se sabía que el tabaco era un factor que producía cáncer, pero la industria tabacalera es muy poderosa y muy fuerte y bloqueó los resultados de los estudios que afirmaban esto y lo diluyó, lo ocultó hasta que era imposible. Cuando ya no pudo ocultarlo, hacía poner en los paquetes de cigarros con letrita chiquita: fumar podría causar algunos daños a su salud. Ese es en mis tiempos, ¿no? Pero al mismo tiempo que así invertía millonarias campañas en hacer que el tabaco se asocie con éxito, a ver, ¿dónde veías el tabaco? Lo veías en todos los carros de carrera, el Marlboro, el Lotus, perdón, Camel Lotus, el John Player Special. Todas las marcas de cigarros tenían alguna marca de autos que auspiciaban. Entonces la gente asociaba en el cerebro que el fumar era cool, era bueno, era elegante, era deportivo. En las propagandas de la televisión salía un tipo montando en un caballo al borde del mar, se bajaba, venía una chica sensacional y le encendía el cigarro, un cachondeazo que había al aire. Es mentira. ¿Qué es un fumador? Un tipo con los dientes amarillos apestando a demonios con un aliento del infierno. Eso es un fumador. Y encima no solo se hace daño, sino hace daño a las personas que están alrededor de él. Si ustedes son coherentes con lo que están estudiando, ustedes tienen que ser enemigos del tabaco. Con ustedes en primer lugar y en su entorno en segundo lugar. ¿Por qué? Porque es algo que tiene, aún sin causar cáncer, tiene un montón de problemas crónicos que puedo causarles: enfisemas pulmonares, tos crónica, pierden el olfato, pierden el sabor, tos crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un montón de problemas que aparte del cáncer el tabaco ocasiona. Entonces, ¿vale la pena fumar? No, vale la pena combatir el tabaco de todas maneras. Dicho esto, sigamos. Van a variar mucho las incidencias y el diagnóstico en diversos países. Es un cáncer caro, es el cáncer más caro que hay. Ya vamos a ver por qué. Tabaco, ya lo dijimos claramente. La exposición ocupacional a pinturas, anilinas, los que trabajan tiñendo telas tienen mayor riesgo de tener cáncer. La genética, la herencia parece no tener gran impacto. Eso quiere decir que son más los factores externos los que nos van a ocasionar la alteración de las células. Y la dieta tiene un impacto limitado, y la radiación pélvica. ¿Por qué se radiaría una persona que tiene otro tipo de cáncer? Las personas que tienen cáncer de cervix, por ejemplo, tienen mucha radiación, entonces con el tiempo pueden desarrollar un cáncer. Las personas que han tenido cáncer de testículo, de próstata, también con el tiempo pueden desarrollar un segundo primario de vejiga.
Es más, hay un 25% de posibilidad, pero que los pacientes que tienen primario vejiga tengan próstata o al revés. Entonces, estos factores tienen que ser considerados a la hora de hacer la historia clínica. Por eso preguntan ustedes qué ocupación tienen. Por eso preguntan si fuma o no fuma. Al diagnóstico, el 70% de los pacientes va a tener un cáncer de vejiga no músculo infiltrante o no músculo invasivo. ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencia tiene con el otro cáncer? Que en este cáncer, cuando el cáncer no está invadiendo el músculo, es un cáncer cuyo tratamiento es local, que tiene riesgo para que vuelva a aparecer o para que se malignice más, es decir, penetre hacia la capa muscular. De estos, casi un 30%, 70% puede regresar, hasta un 30% puede progresar. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, 75% no músculos invasivos y los músculos invasivos. ¿Cuál es el problema de los músculos invasivos? Que se mueren. Esos pacientes tienen una alta probabilidad de morir por la enfermedad. ¿Cómo es el inicio de un cáncer de vejiga? El 70-80% de los pacientes van a venir con una historia de hematuria. ¿Qué es hematuria? A ver, la doctora quedó al final. ¿Qué es una hematuria? Si me dices que es hematuria, te pongo presente, si no, tardes. Doctor, ¿presencia de sangre en la mina? Eso es fácil, pues. ¿Cuántos hematíes por campo? Dos tipos de hematuria, ¿cuáles son? Microhemolia más de 3. Esa es microscópica. ¿Y macroscópica? ¿Más de? ¿Más de qué? No mires a otro lado. ¿Más de? ¿Ya alguien sabe? 50. ¿Más de? ¿Más? ¿Más de 100? Más de 100, correcto. No te vuelves a olvidar, te lo aseguro. ¿Por qué les pregunto? ¿Por atormentarlos? No, porque cuando el conocimiento sale de sus cerebros, no se van a olvidar. Si yo se los digo, se los aseguro que la próxima semana no se vuelven a acordar. Muy bien. Hematuria macroscópica. Hematuria ya es un seminario que han hecho todos el seminario de hematuria. ¿No han hecho todavía? ¿Por qué? No van a hacer. Profesores perezosos, no tirarles dedos. Son 4 cosas que ustedes van a ver en emergencia con relativa frecuencia. Retención aguda de orina, hematuria, cólicos renales y escroto agudo. Ustedes, quieran o no, van a terminar en un servicio de emergencia durante su residencia o de repente van a hacer emergencias. En algún momento van a tener que topiquear en emergencia, en la clínica en la que entran, en lo que sea. En la parte urológica, esas 4 cosas son indispensables de tener los conceptos claros. Por eso es que el seminario se basa en esos 4 temas. Léanlos, revísenlos. La hematuria es distinta si tengo una hematuria en un joven, es distinta si es una hematuria asintomática o es una hematuria sintomática. Es diferente. La causa más frecuente de hematuria en hombres mayores de 50 años no es el cáncer, es la HBP. Los hombres pujan para orinar, están pujando, les crecen varices en el cuello vesical, se rompe la varice del cuello vesical, sangra. Pero lo que me va a matar un paciente es que yo inadvertidamente deje de diagnosticar un cáncer urotelial o un cáncer de riñón. Entonces, 3 cosas tengo que preguntarme cuando tengo un paciente con hematuria. Primera pregunta es sangre. ¿Qué, doctor, hay orinas rojas que no son sangre? Sí. Ingesta de remolacha, algunos medicamentos, algunas sustancias pueden causar una orina roja. El paciente viene por emergencia, orina roja, le haces un seguimiento de orina y no hay hematías en el campo de orina. Tendrían que haber más de 100. Entonces, hematuria, primero es sangre, ya confirmaste que es sangre. La segunda cosa que tienes que preguntarte es dónde sangra. Sangra el riñón, sangra el uréter, sangra la vejiga, sangra la uretra. Y la tercera cosa a responderse es ¿por qué sangra? Sangra por un tumor, sangra por una litiasis, sangra por una infección.
etcétera, etcétera. ¿Ustedes son de? Revalía. Ya. Salimos tarde, tenemos inflación. Solamente los de Revalietti les voy a contar. También eres, no, tú eres. ¿La última que entró de dónde es? De la Almenara. A ver, la de la Almenara. Nombre. ¿Perdón? ¿Perdón? Núñez. Qué buena gente venía. Ya, Núñez, Romina, tarde. Los otros últimos dos son Orcaya. Y Hostos. Hostos, Bacus, Marcia. Listo. Y Orcaya. Neira. Huarcaya. Listo, doctor, hasta ahí no llegó mi tolerancia. Los demás faltos, ¿ya? ¿Ah? ¿Alguien falta? ¿Ustedes? Ortega. ¿Usted cuál es? ¿Qué sede es? Solamente porque yo he trabajado ahí les voy a... Listo, vamos. Ahora sí, ya cerrada la tienda. Muy bien, entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en que la hematuria. La hematuria es bien importante definir si viene con dolor, si viene sin dolor. ¿Y qué estudios? Una vez que han tenido, creo que martes ya, ¿no? Una vez que han tenido ustedes, que ya saben en sangre, ¿qué cosas tienen que tener? Dos cosas son básicas. Radiología de vías urinarias, por lo menos una ecografía, idealmente una tomografía y una cistoscopía. Pacientes mayores de 50 años con hematuria indolora, asintomática, cuidado. Esos pacientes tienen mucha posibilidad de tener un cáncer. Pero bueno, además, síntomas irritativos urinarios, eso ya lo saben todos, ¿no? A ver, lo que he llegado tarde último. Síntomas irritativos del tracto urinario bajo. Disuria. Disuria sí, pero no es un exactamente, pero ya te lo acepto. Otro. Poliquia. Ya, ¿cuál más? De urgencia. Ya está. Uno más. Y teléfono. Tienes, perfecto. Básico, urología, semiología. Síntomas del tracto urinario bajo. No se olviden. Irritativos y obstructivos. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuáles son los síntomas irritativos? Tengo que saber para poderlo preguntar. Señor, ¿cuántas veces se le... No le vas a decir al paciente, ¿tiene usted síntomas del tracto urinario bajo? ¿Ah? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Tiene usted nicturia? ¿Ah? ¿Qué le preguntas a un paciente? ¿Cuántas veces se levanta a orinar en la noche? ¿No? ¿Tiene usted ganas de orinar apenas acaba de terminar de orinar? ¿Qué es eso? Tenés un vesical. ¿Y durante el día cuántas veces orina? Normalmente nosotros orinamos 3, 4 veces quizás al día, depende del líquido que tomamos, ¿no? Pero si tú tienes un paciente que te orina 6, 7, 8, 9 veces al día, pues algo está mal, ¿no? Muy bien. Infecciones urinarias, cuando los tumores son grandes, necróticos, hacen infecciones una y otra vez. Algunas veces los síntomas secundarios por enfermedad metastásica, dolores de huesos, pueden presentarse. 20% de pacientes van a tener hematuria microscópica, así que ustedes se la van a encontrar en un sedimento de orina, ¿no? ¿Qué haces? Repites el sedimento de orina. Si persiste, lo estudias. Ya cuando tienes dilataciones del tracto urinario superior a algo está pasando ahí, cuidado. Este es el TNR, se lo encuentran en cualquier libro. Los tumores de vejiga son de varios tipos. Y les dijimos que los tumores que cualquier célula potencialmente puede volverse un cáncer. Eso quiere decir que hay más de un tipo de cáncer en cada órgano, dependiendo de qué sea. Ay, Romy, disculpas. Gracias. Dependiendo de qué células estén involucradas, ¿no? Ustedes tienen en un tejido que puede haber células de soporte, puede haber células productoras glandulares, ¿no? Tienen células de recubrimiento. Entonces pueden tener, de acuerdo a la célula que se diferencia, un tipo de cáncer. Si es de pteroglandular, ¿qué será? Un adenocarcinoma, perfecto. Si es de células epiteliales, es un carcinoma escamosa. Si es un tumor. En el caso de vejiga, cuando hablemos de cáncer de vejiga, vamos a estar refiriéndonos específicamente
a cáncer de células transicionales. ¿Recuerdan cuál es el cáncer de células transicionales? ¿Recuerdan qué es las células transicionales? Es el epitelio que recubre toda la vía urinaria, desde la pelvis renal, uréteres, vejiga, tercio anterior de la uretra. El urotelio. ¿Por qué son transicionales? Porque están amontonadas como una encima de otra, y cuando se dilata se vuelve una capa finita. Cuando está vacío vuelve a tener un montón de capas. Otra cosa que las caracteriza de las células transicionales es que es, entre comillas, como un celofán que cubre las vías urinarias. ¿Por qué necesitamos un celofán? Si ustedes se acuerdan, una de las primeras cosas que aprendieron en fisiología fue la ley de la membrana, la ley de Laplace. ¿Qué pasa cuando tienes dos soluciones de distinta concentración al lado de una membrana? Que tienden a igualarse, o pasa el líquido o pasa... ¿Ven qué fácil es la medicina? Lo que hace el urotelio es impedir que eso suceda, porque con la orina están sacando una enorme concentración de sustancias que, si siguiera la ley normal, se difundirían, pasarían, o el agua se regresaría hacia el organismo que estás botando. ¿Entienden? Entonces, a eso sirve, entre muchas otras cosas. Y recubre pelvis renal, uréter y vejiga. ¿Qué quiere decir? Que los cánceres uroteliales pueden ser desde la pelvis renal, el uréter o la vejiga, siendo lo mismo. Entonces, pero no son los únicos tumores que tienes. Esto es la clasificación de los tumores uroteliales: carcinoma de alto grado, carcinoma de bajo grado, neoplasia con bajo potencial maligno. De acá para atrás, inciso urotelial. Esta es la displasia, la atipia, la hiperplasia, el papiloma urotelial invertido, no es cáncer. Estos sí son cáncer. Estos dos son los que te cubre el seguro. Estos actualmente el seguro no te cubre. Pero clasificamos entonces a los tumores con tumores de bajo grado, de alto grado, T1, que es el que supera la lámina propia, y T2, que son los tumores que van a infiltrar la vejiga. Entonces, los tumores no músculo-invasivos se van a clasificar según su riesgo de recurrir o de progresar. Los de bajo grado casi nunca progresan, pueden recurrir. Y los de alto grado y los CIS tienen una alta posibilidad de recurrencia y una alta posibilidad de progresión. Entonces esos deben recibir tratamiento. La mayor parte de los tumores, como les dije, son carcinomas de células transicionales, pero también tienes hasta un 5 o 10% de otros tipos de tumores. Cáncer escamosa, adenocarcinoma, cáncer de células pequeñas, pero son mucho menos frecuentes. Capa de la vejiga. Por afuera, la grasa, la capa muscular, el suburotelio y la parte urotelial superficial. Esta es la línea. El cáncer superficial se localiza fundamentalmente acá, en el urotelio. No atraviesa esta capa, que es la lámina propia. Cuando atraviesa la lámina propia tienes T1. Pregunta de examen, miren que les estoy regalando una pregunta, ¿ya? Cuando el cáncer atraviesa la lámina propia, ya es un T1. Cuando llegas al músculo, ya es un T2. Ya ese cáncer alcanzó el músculo, ya ese cáncer potencialmente puede hacerse metastásico, puede progresar hacia las estructuras adyacentes de la vejiga. Ya eso es muy malo. Ahora, hay dos tipos de cánceres. Cuando tienes un buen patólogo, la capa muscular la dividen en dos. Entonces tienes T2A cuando está a la mitad de la capa muscular, y tienes T2B cuando está por. Pero, ¿qué cosa necesita el patólogo para que le mandes eso? Una buena resección. Entonces tenemos los tumores de alto grado, son los que van a tener mayor posibilidad de recurrencia, mayor probabilidad de
progresión. Lo mismo que el carcinoma in situ. Usualmente en todas las neoplasias el carcinoma in situ es un cáncer neumongo, que no pasa nada. En vejiga no. En vejiga un carcinoma in situ es un hallazgo de pronóstico malo. ¿Por qué? Porque no se ve. Ya vamos a ver por qué eso. Herramienta fundamental del diagnóstico del cáncer de vejiga, la cistoscopía. Miren cómo les regalo preguntas. Luego no sé qué. ¿Qué es la cistoscopía? La cistoscopía es el examen que nos va a permitir mirar a través de la uretra la vejiga, ¿no? Entonces, esto es bien importante, sobre todo para el urólogo. El urólogo que no sabe hacer una cistoscopía bien hecha es como el cardiólogo que no sabe escuchar el corazón, o sea, está fregado, ¿no? Tienes que saber hacer bien este procedimiento. Ustedes, los que vayan a hacer urologo, si hay alguien, va. Yo aprendí así, al ojo por mil. Es decir, miraba a través de la lente, el profesor venía, mi maestro, decía, a ver, ¿estás mirando ahí, cómo lo ves? Yo metía la cabeza, no miraba nada, claro, porque bastaba que muevan un poco para no mirar, ¿no? Cogía mi vaina, lo encontraba o no lo encontraba y le decía, sí, ahí está, para no quedar mal, pero no lo ves ahora, ya no es así, ahora les voy a contar cómo es ahora. Entonces, el examen cistoscópico va a describir cuántos tumores tiene, cuál es su apariencia, su localización, si son sólidos o papilares y si hay anormalidades en la mucosa. Y debemos, en lo posible, usar un diagrama para poder apuntar, igual que el dentista cuando dice maxilar superior, pieza número 41, o 32, 1, 5, 2, igualito. ¿Para qué? Porque te vas olvidando. Entonces lo ideal es tener un diagrama ahí y que la enfermera te lo vaya llenando, sobre todo cuando están empezando. Ya cuando eres más viejo ya te acuerdas de memoria de eso. La primera y más importante regla para un tumor de vejiga no músculo invasivo es una resección completa. Esta charla se la dan a residentes. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene el concepto de no importa si queda un poquito, ya la BCG lo va a resolver. No es así. La primera regla para que tú puedas tener un tratamiento exitoso en este tipo de tumores es que la vejiga quede limpia completamente de tumores de vejiga. Ahora, inclusive se ha visto que la primera resección es fundamental, pero en Estados Unidos se hizo un estudio y se encontró que hasta un 25% de pacientes que iban a una segunda resección le habían dejado tumor o el tumor era más profundo de lo que se había reportado inicialmente. ¿Por qué es importantísimo eso? Porque depende de eso para el tratamiento que vas a dar. Entonces, usualmente en el instituto, cuando recibimos pacientes que se han operado en otro lado, ampliamos márgenes y profundizamos la resección. Sobre todo en aquellos pacientes que no tienen informada capa muscular. Ahí ni hablar, hay que hacerlo, ¿no? ¿Y por qué, doctor? Ahorita vamos a verlo. Entonces, esto ya lo hemos visto. Actualmente, la RTU ya se hace de esta forma, ¿no? Tienes una pantalla, esto es mucho más fácil de enseñar y mucho más sencillo de aprender también. Porque RTU de vejiga tienes que sacar el tumor y luego empiezas sacando hasta acá, hasta la base. Y luego tienes que sacar la base del tumor, que tiene que ir con músculo. Esa es una resección completa. Es una cosa sencilla, pero no es fácil. Recuerden que la vejiga se adelgaza cuando se dilata o se llena. Entonces tienes una capa más delgada de células. No es difícil que reseques hasta la grasa, que no es malo. El problema es cuando te pasas de la grasa y perforas la vejiga. Entonces, hay cosas que son fáciles, pero que no son sencillas. Una resección de tumor de vejiga es sencilla, pero no es fácil. Como bajar de peso, es sencillo, deja de comer y hace ejercicio, pero no es fácil. En la vida hay muchas cosas que son sencillas, pero que no son fáciles. Entonces, ¿qué pasa? Dejan tumor o se angustian, pero la idea es hacer una remoción
completa del tumor y de los márgenes del tumor para dejar una vejiga limpia. Depende mucho del expertise del cirujano que mete la mano. Y eso también está bien documentado. Si el cirujano es un cirujano experto, el que ha operado la primera vez, no necesitas hacer resección. Si estamos dándole a los juniors, al Fellow 2, en el hospital, a partir del Fellow 2, Fellow 3 recién les dejamos hacer RTU de vejiga. Entonces, ahí hay que estar con ellos para confirmar que se ha sacado completamente. ¿Qué pasa con el CIS? El carcinoma in situ a veces no se ve con la cistoscopia usual. Tienes que tener mucha experiencia, mucha maña, y a veces ni así. Pero con luces especiales, como la luz azul, puedes mirar esos tumores. Y te permite resecar y sacarlos, ¿no? El patólogo tiene que informar qué tipo de tumor es, qué grado de diferenciación, qué tan profundamente se ha invadido y si hay músculo en la muestra. Si no está esta información, se conversa con él, y si no has completado músculo, tienes que volver a operar al paciente. Los tumores actualmente, antes eran 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Con esto yo me entrené. Pero en el 2004, ¿qué pasó? Este grado 2 era un problema. O al grado 1 lo metí. El grado 2 no sabían era si cuando era grado 1 o cuando era grado 3. Y era un problema de decisión a la hora de tomar qué vamos a hacer con ellos. Entonces se pusieron de acuerdo. Ya este grado 1 que es bien mongo le vamos a poner como potencialmente maligno. Y al que está feo le vamos a poner de bajo grado. Y este grado 2 que parecía medio malo va de frente a alto grado. Y el grado 3 siempre de alto grado. ¿Cuál es el problema? Que el comportamiento de un grado 1 con bajo grado no es el mismo que un grado 1 con potencial maligno. Entonces, los que hacen mucho cáncer de vejiga le piden al patólogo que le dé las dos clasificaciones, la antigua y la nueva. Entonces, grado, profundidad, invasión vascular, cis asociado, multiplicidad son factores que nos van a dar tipos de riesgo: bajo riesgo, intermedio o alto riesgo. Los tumores de bajo riesgo, primarios, solitarios, esos los miro cada 6 meses, no pasa nada. Por eso es que es caro este tumor. Los de riesgo intermedio van a tener que tener tratamiento de algún tipo, mitomicina generalmente. Y los de alto riesgo voy a tener que darles tratamiento fundamentalmente con BCG. Todas estas cosas me van encareciendo a estos pacientes. ¿Por qué? Porque la mejor manera de mirar esto es con cistoscopía. Entonces la cistoscopía en hospitales nacionales es con aguantoformo. Ya viejito, ya te estoy poniendo un poco de silocaína, ya listo, respira hondo, no, ¡ah! Está viejo, carajo, que llora. Los pacientes privados no, con anestesia general, señor, ¿cómo va a hacer un examen así? Pero en verdad, si ustedes saben hacer bien una cistoscopía, el paciente no suele tener molestias. Lo malo es que no en todas las instituciones hay la gente con el mismo entrenamiento. Los que han estado en mi grupo, que han entrado a cistoscopía, han visto cómo pacientes toleran perfectamente el examen. Cuando conoces la anatomía de la uretra, dónde tienes que bascular, lo que tienes que mirar, cuál es el momento en que vas a pedir que el paciente se relaje más, vas tranquilo. Pero si te metes a un sitio donde no debes entrar, el paciente le duele, sangra, es un problema. Y todo eso repercute en costos. Entonces dijimos, estos pacientes tienen bajo riesgo, alto riesgo. ¿Y por qué damos tratamiento intravesical? Porque 2/3 pueden recurrir nuevamente. A los 15 años supuestamente van a recurrir 88% de los tumores. ¿Cuál es el que más tememos? El T1G3. Mayor riesgo de enfermedad invasiva o muerte. Después de 8 años, el 50% de los pacientes van a tener invasión o van a morir de cáncer. Entonces hay que prevenir esto. Hay que tratar ese CIS asociado que no vemos bien. Y tumor residual completamente resecado, yo siempre digo que hay que completar la resección mientras se pueda. Hay algunos tumores que son muy difíciles porque a veces el paciente viene, pues, un varón que tiene como puedo decir, está equipado más, ya es trípode, entonces no llega a entrar todo el receptoscopio, son muy raros, pero puede haber.
Hay maneras de expulsar esto si se hace un neomeato perineal. Se corta a nivel del perine y entra con el cistoscopio, con el recetoscopio por ahí. Pero son las excepciones, ¿no? Es realmente bien raro. A veces hay algunos tumores en la parte alta que ni empujando ni volteando es complejo de resecar. Generalmente la experiencia me ha dicho que todo se puede resecar, pero una cosa es hacer esto todos los días, 25 años, que hacerlo muy de vez en cuando. Los hospitales generales siempre dicen los de liniense, creen los muy, no es así. Es la familiaridad con una patología poco frecuente. Si tú haces resecciones 2, 3, 4 veces por semana, pues no vas a comparar con alguien que hace 1 o 2 durante el mes. Tienes que aprender, y obviamente también te has caído, te has estrellado. Yo me acuerdo mucho de un chico que fue residente mío en Cayetano Heredia, cuando trabajaba en la Menara. Era un tumor para dar una asada y el chico quería operar. Lo vas a operar, espérame un ratito, ese tumor es para dar una asada, te voy a dar un par de trucos, espérame un segundo, porque estaban llamando afuera, él estaba, me fui a lavar, espérame un ratito, me lavo y entro contigo. Regresé y había un hueco en la vejiga. No había tenido paciencia, resecó, como lo vio tan sencillo, y ¿qué hizo? Un hueco en la vejiga. Desafortunadamente era el hueco hacia la cavidad, tuvimos que entrar a la aparatomizar al paciente y cerrar el efecto. Ahora ya no hacemos eso, ¿no? O sea, ya no dejo a nadie que agarre la... No, mentira, ya no la aparatomizamos, ponemos un dren y eso suele ser suficiente para resolver el problema. Pero bueno, ¿qué tratamientos intravesicales tenemos? Mitomicina, BCG. Cuando completamos BCG es el tratamiento de elección para tumores T1, G3. Y los estudios han demostrado que demora o mejora la posibilidad de no recurrir. Y hemos evitado cistectomía en muchos pacientes. Pero ojo con esto. Tienes recurrencias tempranas y recurrencias tardías. Si has terminado los 3 años, son 3 años de BCG que se dan, y ese paciente recurre, bueno, todavía puedes volver a intentar. Pero si tienes una recurrencia temprana, y la temprana es dentro del año de que has hecho tu tratamiento durante el BCG en curso, cuidado. Si tiene una recurrencia a los 6 meses, cuidado, ese paciente no va a ir bien. Ese paciente tienen que discutir con él, dependiendo de su condición, posibilidad de hacer una cirugía mayor, que es una cistectomía radical. Estos son los tumores más mongos, solitarios, menos de 3 centímetros, no tienen cis. A ese paciente le instilas quimioterapia inmediatamente después de que terminase la RTU, campeón del mundo. Ese paciente, dosis única, y lo hace cistoscopía cada 6 meses. Ese es bajo riesgo. Nunca se administra BCG después de la cirugía. Dependiendo de las sociedades, algunos que cambien el tipo de mitomicina. No hay beneficio en los pacientes con bajo riesgo con el BCG. Riesgo intermedio son multifocales o T1 o T bajo recurrente. Ese le tienes que dar tratamiento, ya no lo miras. Usualmente, mitomicina C es el que usamos en eso, es menos tóxico, va bien, es fácil de mantener y es menos caro que la BCG. Y el TAG3, el T1G3, el TAG3, el CIE son tumores múltiples, si recuerden que son de alto riesgo, esos tienen que ir de todas maneras a BCG, una inducción y un mantenimiento. Nosotros en el mundo tenemos disponible varias cepas de BCG, la cepa CONAUT, cepa TAIS, la Armada. En Perú teníamos 2, la CONAUT y la TAIS. Actualmente la única que tenemos es la TAIS Oncotais. El problema de esto es que es caro. ¿Por qué es caro? Porque necesita una cadena de frío. Una cadena de frío que empieza donde fabrican la BCG hasta que llegue al paciente. Es decir, tiene que mantenerse. ¿Por qué? Porque si esa BCG se calienta, le van a poner agua sucia, el paciente no va a servir para nada. Entonces eso implica un gasto importante. ¿Cuánto te cuesta? Está ahorita como 600, 700 soles cada frasco de BCG de Oncotais. ¿Cuántos necesitas?
6 frascos en la primera, en la inducción, 1 por semana por 6 semanas. ¿Cuánto representa eso? 3.000 soles. Dile a un paciente pues que se gaste 3.000 soles. Bueno, el mecanismo de acción, cómo funciona el BCG, no lo sabemos muy bien, honestamente. Aparentemente, nosotros lo que estamos haciendo es inflamar la vejiga en forma controlada. Y eso es lo que va a hacer que esa respuesta inflamatoria va a hacer que nuestros pacientes tengan menor posibilidad de hacer recurrencia o progresión de su enfermedad. Tenemos que hacerlo más o menos en el momento en el que tengamos fibronectina. ¿Cuándo sucede eso? Más o menos a las 2 o 3 semanas después de hacer una RTU. Entonces, ¿cuál es el momento de poner una BCG? 2 a 3 semanas después de que hiciste la RTU o la RTU que haya tenido. Primero es resecar todo el tumor, electrofulgurar el CIS y asegurar el contacto de la BCG con todas las paredes de la vejiga. Lo que nosotros hacemos es el esquema de LAN, que es este. Una vez por semana durante 6 semanas, lo instalamos luego mantenimiento al tercer y al sexto mes, una vez por semana por 3 semanas y luego cada 6 meses hasta completar las 7 dosis de la BCG. Nunca empezar antes de las 2 semanas de la RTU. Nunca poner si hay sangrado al momento de poner la funda. Alguna vez me pasó esa desgracia. Estaba yo mi maestro me manda, oye, ponte una BCG en tal paciente. Y yo era mosca, ¿qué hacía? Preparaba todo, como estaba solito en el consultorio. Preparaba mi BCG, listo, luego ponía la sonda y ya tenía todo listo. Aprendí que eso no es bueno hacer. Hice todo eso, puse la sonda, me salió sangre. Miraba la sangre, miraba mi jeringa. ¿Qué hago? Son 600 soles al agua. Pero si le pongo la BCG y se me complica. Caballeros, tuve que desechar la vacuna. Y a la semana siguiente conseguir una vacuna para el paciente. Ay, carajo, sí me voy a resfriar. Bueno, hay varias molestias que puede tener un paciente durante la instilación de BCG, pero quizás probablemente la más preocupante es fiebre, sobre todo si es muy alta. ¿Por qué? Tienes fiebre y insuria por la infuria, puede haber una absorción sistémica del bacilo. Si tienes una absorción sistémica de la BCG, puedes hacer una sepsis por BCG, la cual tiene un alto grado de mortalidad. Afortunadamente en mi vida solamente la he visto una vez, cuando era residente. No sabemos exactamente cuáles fueron las causas, el paciente tenía diabetes, pero el paciente hizo una sepsis por BCG y se murió UCI. No hubo manera de sacarlo. Entonces, es un tratamiento seguro, pero si siguen las pautas bien establecidas y si saben qué complicaciones puedes presentar y qué cosas hacer en el escenario que ésta se presente. Siempre les digo a los chicos que rotan conmigo, no pueden manejar toda la farmacopea que está disponible, pero aquellos medicamentos que ustedes usen con frecuencia, apréndanse los síntomas de los efectos indeseables más frecuentes y cómo manejarlos. De los antibióticos, apréndanse unos 5 o 6 antibióticos, pero esos manéjenlos bien. Dosis, qué hacer cuando tiene un paciente insuficiencia renal o cuando tiene insuficiencia hepática, cuáles son los efectos indeseables más frecuentes y cómo manejarlos y qué alternativas de antibióticos tienes para no usar estos. No quiero que manejen todas las cefalosporinas de primera generación, pero van en común, cojan unas 2, 3 de las más comunes, lo mismo con las de segunda, lo mismo con las de tercera, ¿no? Aprendan qué usar cuando no la tienen. Cuidado con los aminoglucósidos, las amikacinas, la gentamicina,
tienen una dosis tope al año, no puedes dar más allá. Antes, pucha, recetaban alegre, infección urinaria, 5 días en mi casina intramuscular, resolvía. Problema, va incrementando, cuentas nefrotoxicidad, te pasas de los 30 gramos al año que debes dar, pum, insuficiencia renal, ay, ¿qué habrá pasado? Macrodantina, similar. Entonces, aprendan bien una pequeña lista de los medicamentos que más usan. ¿Qué más usan? Usan muchos analgésicos, muchos antibióticos, muchos antialérgicos, los medicamentos que son más frecuentes. No les vamos a pedir que aprendan el uso de quimioterapia, ni yo lo he aprendido. Sé lo que puede pasar lo más frecuente, pero no me preocupaba más allá de saber los efectos iniciales que puede tener. Pero bueno, ¿cuál es el seguimiento en estos pacientes? La cistoscopia, por eso es caro. Marcadores, histología urinaria no sirven para nada. Los primeros 3 años, cada 3 meses, cistoscopía a todos los pacientes. ¿Cuál es el problema? Cuando no lo sigues, te regresa el paciente con una tremenda coliplosácea que se le pasó por delante. Estos algoritmos los pueden encontrar en cualquier libro, hacer la RTU completa, lo catalogan, bajo, intermedio o alto riesgo, o cáncer músculo invasivo, esos van a cistectomía, ¿no? O van a tratamientos de preservación vesical que no son tan buenos. Sencillo, no es complicado. Doctor, 70% de los pacientes cáncer de vejiga no músculo invasivo y el otro 30% cáncer de vejiga músculo invasivo. Este es el que mata, este es el malo, este es el perverso. Cistectomía radical, RTU radical o cistectomía parcial. Para hacerlo más rápido, lo único que sirve bien es cistectomía radical. Las otras dos son alternativas en pacientes muy altamente seleccionados. Tienes un paciente muy viejito que está así tela ya para correr el clásico cementerio, lo vas a empujar al otro lado, porque la cistectomía radical es una cirugía enorme. Tienes que sacar la vejiga completamente. Tienes luego que sacar los ganglios pélvicos en forma bilateral. Y luego tienes que reconstruir la vía urinaria. Esos uréteres los tienes que implantar, generalmente un segmento intestinal. Entonces es una cirugía que te va a demorar, dependiendo del expertise, de 4 a 6 a 8 horas. Cuando nosotros empezábamos en esto, y en parte privada, empezábamos la cirugía a las 4 de la mañana, terminábamos 12 del día, 1 de la tarde. Todo eran detallitos, ¿no? Cuidado acá, justo acá, dale vuelta acá, mira cómo estás poniendo el uréter, mira dónde lo cortas. Porque tonteras te complican a un paciente. Y una cistectomía radical que se complica, que es la pesadilla del ciclo. Entonces el gol estándar, cistectomía radical más linfadenectomía. ¿Por qué cistectomía radical? Además de que muchos de los tumores son resistentes a radioterapia, la vejiga no es un órgano que está inmóvil. La vejiga va a llenarse, va a vaciarse y la zona de radiación puede variar. Es cierto que tratamientos más modernos han podido hacer inclusive un sistema que pueda hacer radiar la vejiga, pero esos sistemas no los tenemos en Perú. Son costosos y son difíciles y se tiran medio día radiando un solo paciente, ¿no? Pero claro, en Estados Unidos tú tienes pues 4, 5, 6, 7, 10 máquinas de radioterapia por hospital. Yo cuando estuve en Clínica Mayo, en Neoplásicas, que es un hospital grande, todavía no tenemos un arco en C en sala de operaciones. En Clínica Mayo teníamos 8, yo caminaba por los pasillos de sala de operaciones, ahí tenías una máquina, otra máquina, un montón de sobra. Los grupos son exagerados también. Los abordajes de preservación vesical, parcial, RTU repetido, no tienen la misma sobrevida. Pero hay algunos pacientes que tienes que hacerse. Acuérdense las 3 reglas que tienes que saber en medicina. ¿Cuáles son las 3 reglas? La primera es, ¿cuál es la primera que siempre les dicen? Primero, no dañar. Segunda, individualizar al paciente. Tercera, estar preparados. Básense en esas 3 cosas. Si no estás preparado, no vas a saber qué dar. Y si no individualizas al paciente, le puedes dar un tratamiento que, si bien está correcto, no es para ese paciente. Si yo llevo un paciente de 90 años a cirugía
radical por un cáncer limitante de vejiga, la cirugía está bien indicada, pero es muy probable que ese paciente tenga una complicación severa que no lo mata el cáncer, lo mata el tratamiento. Esta es una técnica quirúrgica que ha mejorado mucho, porque tenía mucha mortalidad, se morían en sala de operaciones o se morían después de sala de operaciones. Son 6-8 horas con un paciente abierto, se deshidrata, se descompensa. Dependiendo del tipo de derivación urinaria que hagas, un Bricker o un Studer, tienes complicaciones de absorción de sustancias, es complejo, pero es una cirugía hermosa. Nosotros hemos hecho muchos años un tipo de neovejía que se llama Studer. El paciente orina como que no tuviera nada. Tú no te das cuenta. El problema es que el paciente tiene que ser muy adherente, porque tiene que aprender a usar esa neovejiga. La neovejiga no tiene receptores de sensibilidad. El paciente tiene que orinar cada 2 o 3 horas, tenga ganas o no. El paciente en la noche tiene que poner un despertador, porque si no esa vejiga crece, porque no es vejiga, es intestino, y va aumentando según el tamaño, y de repente tienes un paciente pues, que va cargando una vejiga enorme. Cuando tenemos enfermedad confinada y ganglios negativos, 80% de sobrevida, pero aquellos pacientes que tienen enfermedad más allá de la vejiga, solo el 50% van a sobrevivir o van a desarrollar metástasis. Entonces es una enfermedad que todavía no hemos resuelto. Hay aproximaciones de conservación de vejiga con radioterapia, radioterapia, quimioterapia y RTU. Esa es la tripleta que más se emplea cuando tienes pacientes que no puedes darles tratamiento quirúrgico por 1000 razones. La quimioterapia incrementa la radiosensibilidad y puede erradicar pacientes con metástasis. Recientemente ha habido esto es como 40 años que se manejaba así el cáncer de vejiga. Recientemente inmunoterapia les ha dado una nueva esperanza a estos pacientes que no tenían alternativa. Pero aquellos pacientes que tienen dinero, porque una inmunoterapia te puede salir, un pembrolizumab, así buenamente te puede salir 320.000 soles al año de tratamiento. Yo no podría pagar 320.000 soles al año de tratamiento, son como 30.000 soles por mes. ¿Y de dónde comes, de dónde echas gasolina, con qué pagas las cuentas? Son 30.000 soles. Industria tiene que sensibilizarse un poco y si bien es cierto, ellos tienen que recuperar el dinero que invierten cuando hacen investigación, porque nosotros mismos hemos encarecido las investigaciones, las sociedades civiles, los derechos y no sé qué cosa. ¿Por qué? Porque entonces los pacientes se eran reclutados, se hacía su investigación, se había un efecto indeseable, se les solucionaba y ya estaba. Ahora no, ahora las investigaciones tienen que pagarles un monto de dinero enorme por cierto, cuando hacen un evento indeseable, ¿no? Entonces las investigaciones se han encarecido. Las formas de aprobar una investigación cada vez son más costosas y eso va incrementando costos. ¿Quién paga esos costos al final? Los que usan. Encima, desafortunadamente muchos laboratorios, tengo que decirlo, tienen una filosofía de ¿para qué voy a curar el cáncer si puedo tratarlo, si puedo mantenerlo como enfermedad crónica? Mientras tomes mi producto, vas a vivir. En cuanto dejes de tomar el producto, te vas a morir. ¿Para qué curo si puedo controlar? Dicen. Esto es un estudio que hicieron en que la linfadenectomía pélvica extendida podía mejorar los tratamientos. Actualmente hay un estudio que ha salido el año pasado. Ha puesto muy en duda si la linfadenectomía realmente tiene ventajas. La quimioterapia neoadjuvante definitivamente muestra ventajas. El problema de la quimioterapia neoadjuvante es qué paciente, qué estirpe no va a responder a la quimioterapia neoadjuvante. ¿Alguien sabe qué es neoadjuvancia? Después del tratamiento quirúrgico. Neo es
Fácil. Sí. Antes de la cirugía. Eso es neoadyuvancia. Y adyuvante es después de la cirugía. Entonces, quimioterapia neoadyuvante beneficia a un grupo de pacientes, pero aquellos que no son sensibles a quimioterapia les retrasa el tratamiento y puedes entrar en un escenario más avanzado del que tenías cuando empezaste. La quimioterapia adyuvante es aquella que una vez que sacas la vejiga y tienes factores de riesgo como que se ha extendido más allá de los límites del cáncer o ha cogido ganglios, puede ayudar a erradicar la enfermedad micrometastásica que no esté que no haya sacado, ¿no? Pero este ensayo mostró que ha mejorado hay varios ensayos que ya sustentan la quimioterapia neoadyuvante. ¿Cuál es el principal desventaja? Retrasa el tratamiento definitivo a aquellos pacientes que no responden. Se ha visto algunos tipos histológicos, los luminales, los basales, que pueden diferenciarte qué paciente puede mejor responder que el otro. Pero todavía no es estándar, todavía la pregunta sigue en el tintero. RTU radical, pues algunos pacientes altamente seleccionados se pueden preservar. Tuvimos un paciente que era 3 veces lo que era yo, se chorreaba de la camilla y tenía un solo sitio de tumor que mostró microinvasión de músculo. Lo volvimos a resecar. Ese paciente se iba a morir si lo operamos, demasiado gordo. Entonces, en él solamente lo hemos observado, nunca más ha vuelto a ser cáncer, pero es seleccionado, no es para cualquier paciente. La cistectomía parcial nunca se usa como tratamiento estándar, es mucho más fácil sacar un pedazo de vejiga que sacar toda la vejiga. Pero potencialmente por el CIS, recuerden que puede haber CIS que no ves, el cáncer es multifocal, entonces lo único que haces es patear la pelota más allá y luego tienes que entrar en un paciente que ya ha sido manipulado, más difícil, se pega, los tejidos no son los mismos, potencialmente podrías diseminar la enfermedad, entonces, pero en algunos pacientes puedes ofrecer ese tipo de tratamientos. Cistectomía parcial, algunos pacientes les podemos ofrecer, sobre todo en algunos tipos de cáncer, por ejemplo el cáncer de uraco, puedes hacer una cistectomía parcial, es válida, y una linfadenectomía, y puedes controlar la enfermedad de forma definitiva solo con eso, pero son las excepciones. Los protocolos de preservación vesical sí hay, son complejos, son costosos, implica un trabajo muy cercano entre el urólogo-oncólogo, el oncólogo clínico y el radiooncólogo para que pueda tener éxito. E incluso en esos escenarios no necesariamente la calidad de vida va a ser la mejor, no dejan de tener una morbilidad y mortalidad elevada, y la cirugía de rescate es bien fastidiosa. Los tejidos radiados son tejidos que no tienen una buena irrigación, no cicatrizan igual. Los uréteres que han sido radiados tienen tendencia a hacerse estenosis, a estenosarse, porque no tiene una buena irrigación sanguínea. Entonces no es una cirugía muy agradable de hacer y honestamente no es lo que usamos. Entonces, para cáncer de vejiga, tratamiento de cáncer, pero ¿qué quiero yo que ustedes sepan? Cosas muy sencillas. Hematuria indolora en pacientes mayores de 50 años, hay que investigar. 2 tipos de cánceres de vejiga, no músculo invasivos y músculo invasivos. Los no músculo invasivos pueden tener tratamiento superficial, resuelven la mayor parte de los casos. Y los músculo invasivos tienen que tener cistectomía radical. Entonces, con que tengan conceptos claros es suficiente, a menos que se dediquen a la especialidad. Con que sepan que la cistoscopía es el examen de elección, con que sepan que tiene que tener por lo menos una urotomografía. El paciente que tiene cáncer de vejiga, independientemente, tiene que tener una urotomografía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo el urotelio puede tener zonas de cáncer. Y ese cáncer chiquito que tienes en la vejiga, haber nacido arriba. Y si no investigaste arriba,
resolví, se hizo mandas a cistoscopías y de repente de arriba está sembrándose el tumor porque está en la pelvis renal. Cosas sencillas, bien aprendidas, suficiente. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Está tan fácil? Si no preguntan ustedes, yo pregunto desde al azar. A ver, vamos a ver. Viene a ser el 5% de los tumores genitales en los hombres. 15 a 35 años te dicen acá, pero en verdad yo siempre lo manejo como 20 a 40. En jóvenes, en niños es bien raro. Suele ser tumor de seno endodermal. En mayores de 50 a 60 años suele ser un seminoma, pero en general es un tumor de gente joven. El 95% son tumores derivados de las células germinales, 95%, lo que quiere decir que no son todos. Hay algunos tumores más raros, como de células de Leydig, que produce testosterona, o el de Sertoli o gonadoblastomas, pero son más raros. ¿Cómo vas a saber si un paciente tiene un tumor de células de Leydig? Sobre todo cuando son niños por pubertad precoz. El niño comienza a salirle pelo donde no tiene que salir, le engresa la voz que él no tiene que engrosarse, pues porque tiene un tumor de células de Leydig. ¿Ya? El cáncer de testículo es el paradigma de los cánceres, porque quisiéramos que todos los cánceres sean como este, porque son sensibles a radioterapia y a quimioterapia. Aún con escenarios avanzados, este cáncer puede resolverse en forma definitiva la enfermedad. Es decir, si yo tengo un paciente, ¿a partir de cuándo un paciente con cáncer muere? A partir de que desarrolle metástasis. En el cáncer de testículo, aún con enfermedad metastásica, el 85% de los pacientes pueden rescatarse. O sea, se dan cuenta de la enorme diferencia, y ese paciente, aún con enfermedad metastásica, morirse de viejito, y no por la enfermedad. Hay otras zonas de tumores germinales, no se sabe exactamente si son o no son, como el tumor retroperitoneal primario o tumor mediastino primario de células germinales. El retroperitoneal primario a veces son testículos que se han quedado en el camino, o hay algunos tipos de cáncer de testículo que crecen tan rápido y se mueren tan rápido que en el testículo solo deja una cicatriz. No se palpa la enfermedad testicular, pero de ahí nació, y tú asumes que es un cáncer de células germinales que nació en el retroperitoneo, y no es así. 6.900 casos nuevos al año, pero la incidencia es baja, 0.2% de posibilidades de tener un cáncer de testículo. En este caso, alguna vez los morenos no tienen mayor riesgo, esta vez la raza blanca es la que tiene mayor riesgo de hacer cáncer de testículo. En Finlandia, en las zonas nórdicas, tienen más cáncer de testículo que en las otras zonas. Como les dije, 20 a 40 años, en la adultez tardía más de 60 años, y en la infancia de 0 a 10 años. Van a haber algunas variables dentro de una misma región. Más es 1/3 de los hombres negros en Estados Unidos van a tener, pero en Estados Unidos los afroamericanos descendientes tienen 10 veces más posibilidades que hacer cáncer de testículo que los que se quedaron viviendo en África. ¿Por qué? La dieta, no se sabe muy bien. No se sabe si realmente hay alguna influencia genética. Hay algunos cánceres donde sí hay definitivamente una influencia genética. Hay una forma familiar de cáncer de próstata, 10% de los casos. Hay formas familiares de cáncer de riñón. El testículo, hay un cromosoma que parece estar en relación con la mayor probabilidad de hacer cáncer. Ese cuadrito es fundamental. Tumores de células germinales, seminoma, carcinoma urinario, coriocarcinoma, tumores endodermal, teratoma, tumores mixtos. Este coriocarcinoma es uno que crece muy rápido. En un par de semanas puede ir del testículo a hacer metástasis. Por eso es que el cáncer de testículo lo consideramos una emergencia. A lo antes posible el paciente debe estar operado dentro de lo posible. En el hospital
recibimos un paciente y dentro de esa semana lo estamos metiendo a sala, sí o sí. ¿Por qué? Porque podría tener la mala suerte de tener uno de estos tipos de cáncer que desarrolla muy rápidamente, y de tener un paciente con enfermedad localizada para ser un paciente con enfermedad tumoral. Estos son el 95% de los cánceres. Entonces, ¿qué quiero que aprendan acá? Tumor de células germinales, 95% de los cánceres. Si encima me aprenden seminoma, carcinoma de embriaguez, perfecto. Estos son más raros, células de Leber, glioblastoma, tumores mixtos, y estos son más raros todavía, quiste epidemóide, tumor adenomatoide, resto adrenal y carcinoma, pero son mucho más poco frecuentes. Entonces, dicho eso, nos vamos a encontrar cuáles son los cánceres más frecuentes. El seminoma probablemente es el cáncer más frecuente, y de ahí se asocia el embrionario puro, el teratoma, el colocarcinoma puro, tumores mixtos, es la mayor probabilidad. Es raro que un tumor de testículo tenga una sola estirpe, excepto en niños. En niños suele ser seno endodermal nada más. Esa es otra pregunta que suele venir de examen, no acá en el MIR o en Estados Unidos. ¿Cuál es el tumor? El tumor más frecuente en niños, tumor de seno endodermal, o Yolk-Salk tumor. Entonces, por muchos factores, la célula primordial que está en el testículo se puede afectar. Una de las causas dicen que puede ser el testículo no descendido, que no se operó, ¿no? O que se opera tardíamente. Ese es un factor de riesgo. La criptorquida ya es un factor de riesgo para cáncer de testículo. Y si encima no se opera ese paciente antes de los 2 años, incluso creo que lo han bajado ahora a 18 meses el límite de la cirugía, en el tiempo puede desarrollar cáncer. 7 a 10% de los pacientes que tengan criptorquida van a presentar, 7-10% de los pacientes con cáncer de testículo van a presentar un antecedente de criptorquida. El trauma causa un cáncer de testículo. ¿Sí? ¿Ah? No, la torsión es otra cosa. El trauma no es una causa de tumor testicular, pero sí suele ser que eso haga que le presten atención a un testículo. No, recibió un pelotazo, se cayó, ahí recién la persona se fija en su bola y se da cuenta que tiene una zona dura. No es el trauma, ya estaba ahí, sino que no le presta atención. Hormonas, algunas fluctuaciones de hormonas expuestas de las mujeres que tuvieron dietilestorol o hormonas anticonceptivas podrían aumentar el riesgo de tener tumor. La atrofia asociada a orquitis por paperas puede aumentar el riesgo de tener eventualmente un tumor testicular. ¿Cómo vamos a saber que hay un cáncer de testículo? Crecimiento testicular indoloro, primera característica. Una zona aumentada de consistencia en el testículo, pero esto no es norma. 90% de los pacientes van a tener crecimiento testicular indoloro, pero un 10% van a tener dolor. Un 10% van a tener manifestaciones debidas a la enfermedad metastásica. Hay algunos tipos de cáncer, por ejemplo, que segregan HCG, que va a haber ginecomastia. Entonces van a tener tos, ¿por qué? Porque están con metástasis hepática, o van a tener una masa retroperitoneal. Acá les regalo una masa retroperitoneal en pacientes jóvenes. Examinen testículos. La primera posibilidad es que esa masa retroperitoneal tenga su origen en un tumor testicular. Pidan marcadores tumorales, AFP, HCG. Ya verán cómo van a campeonar con un dato de esa masa retroperitoneal. Se ponen a correr eso, no hay que meterlo a sala, y los de abdomen lo meten a sala, salen con la biopsia y vienen con su cara de tristeza. No, no hemos encontrado células germinales, los encontré en sala porque no les examinaron el testículo. Examinen completamente a sus pacientes cuando los reciban. Genitales, tacto rectal son cosas que generalmente nadie los hace, a nadie le gusta, pero es importante examinarlos, ¿no? Y tacto rectal cuando corresponda, también a todo paciente no le van a hacer daño, pobrecito. Algunos pacientes que tienen hidrocele pueden tener un cáncer de testículo. El hidrocele no permite
examinar bien el testículo. Entonces, pídanle una ecografía, porque la ecografía les va a definir realmente si es solo un hidrocele o no. Entonces van a tener un aumento de volumen testicular. ¿Con qué diferenciamos? Incluso en Estados Unidos hay un 30% de pacientes que demoran su tratamiento porque los tratan como una infección, ¿no? La torsión testicular es un diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Qué es la torsión testicular? Es la mala rotación del testículo. El testículo rota sobre su eje. Al rotar sobre su eje, congestión venosa y disminución de riego arterial. Resultado, dolor testicular agudo. ¿Con qué tienen que diferenciarlo? Muy bien, con morfoepididimitis, porque se van a presentar en forma similar. Y también deben considerar un tumor testicular. 10% de los tumores. ¿Por qué? Porque la orcoepididimitis crece y duele. Va a tener un testículo inflamado. 2. La orquitis no viene sola. Generalmente es una epididimoorquitis. La orquitis, excepción hecha de la orquitis urleana y la orquitis por Brucela, primero afecta al epididio. Entonces suelen ser epididimoorquitis, ¿no? Y ya de ahí ya tienen las demás cosas que la ecografía, todas las otras cosas que les van a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial. El hidrocele, ya les he dicho, no es un diagnóstico diferencial, pero se pueden asociar un tumor de testículo con un hidrocele y dar una ecografía, porque clínicamente no lo van a poder definir. Pero si tienen ustedes un testículo con una zona dura, primera posibilidad es tumor testicular. ¿Qué imágenes? Ecografía testicular te ayuda un montón. Una vez que tengo el diagnóstico, tomografías, radiografías para estadiaje, definitivamente van de cajón. Y los marcadores tumorales, fundamentalmente HCG, AFP y DH, la cirugía láctea. Otros marcadores como la fosfatasa placentaria, CA, la enolasa, no son muy específicas, en verdad no las usamos mucho. Las imágenes te van a mostrar zonas de metástasis pulmonar, ¿no? El testículo, inclusive los ecografistas que tienen mucha expertise, te pueden presumir hasta qué tipo de cáncer testicular vas a tener. Las tomografías son importantes, algunos tumores como el coriocarcinoma, rápido puede llegar a metástasis cerebral. Afortunadamente son tumores que suelen responder bien a quimioterapia. Las masas hepáticas y las masas ganglionares retroperitoneales. Se dan cuenta acá esto, ¿no? Esta es la vena cava, acá la arteria aorta está medio aplastada y tienes una masa paraórtica importante. Importantes, dos tipos de marcadores, AFP, la alfa-fetoproteína. Pregunta de examen. El seminoma no produce alfa-fetoproteína, hasta un 12% de los casos puede producir HCG, pero alfa-fetoproteína jamás produce. Si ustedes tienen un diagnóstico histológico que diga seminoma y tienen el marcador AFP elevado, le dicen al patólogo, busca mejor. Es imposible que un paciente que tenga solo seminoma marque AFP. Y si no lo encuentran, igual, le dan tratamiento como si fuera un no seminoma. Recuerden que en la niñez las concentraciones de AFP hasta el año de edad son generalmente elevadas, ¿no? ¿Quiénes van a producir AFP? El carcinoma embrionario, el teratocarcinoma y el tumor de saco vitelino. La AFP no es producida ni por el corio ni por el seminoma puro. Ojo con eso, sobre todo por el seminoma puro, es una pregunta que siempre cae en los alumnos, ¿no? Beta-HCG es producida fundamentalmente por tejido trofoblástico del sincicio trofoblasto. 5 a 10% de los pacientes con seminoma, yo diría hasta el 12% van a tener HCG aumentada. Pero los pacientes que tienen coriocarcinoma pueden tener HCG elevado. Y el DHL es un marcador más general, nos habla más de su volumen tumoral.
es poco específico, en verdad, pero nos dice, oye, este paciente tiene tumor. Los pacientes que tienen AFP, cáncer de testículo, el TNM es tumor, ganglios, metástasis, ¿sí? En el caso de tumor testicular se agrega serum, los marcadores séricos, son pronósticos, sobre todo enfermedad metastásica, ¿ya? ¿Qué cosas van a ser pronósticos en los pacientes con enfermedad metastásica? Los niveles de HCG, de LDH y el número de sitios metastásicos. Y esos tumores no seminoma van a clasificarse como alto, intermedio y bajo riesgo. Y acá está el otro truco. Seminoma no tiene alto riesgo. Incluso el seminoma metastásico va a tener bajo riesgo y riesgo intermedio, pero no hay alto riesgo en seminoma. Este es otro truco que les voy a contar. TNM. El TNM en cáncer de testículo solo son 3 estadios. En todos los cánceres van a encontrar 1, 2, 3 y 4. En testículo solo hay 3 estadios. Localizado en el testículo, estadio 2, compromiso del retroperitoneo, y dependiendo del volumen del compromiso retroperitoneo, hacia los lados de OCC, y estadio clínico 3, metástasis pulmonar, hepática, ya en órganos sólidos, ¿ya? Fácil. Y en sencillo es cáncer de testículo metastásico. El no seminoma con testículos retroperitoneo pulmonares y metástasis viscerales no pulmonares con marcadores bajos, en pronóstico. Seminoma no importa dónde empezó, sin metástasis viscerales no pulmonares y con los marcadores tumorales negativos, ese pacientes van a ir bien, va a ser campeón con eso. Intermedio, en el no seminoma, si tienes primario testicular o retroperitoneal, que no tengan metástasis viscerales no pulmonares. Ojo, las metástasis viscerales no pulmonares al hígado o a otros órganos no son buen pronóstico. Y acá es donde entra el S, ¿no? Vean esto, puede ser pregunta de examen, a algunos les saca ahí en la mañana una pregunta de este tipo y ¿cómo era? ¿De dónde era? ¿Cómo sería? Y acá está la respuesta. Y en pronóstico intermedio, sitio primario testicular, metástasis viscerales no pulmonares, AFP, HL normales. Y mal pronóstico, solo el no seminoma tiene mal pronóstico. ¿De acuerdo? Solo el no seminoma tiene mal pronóstico. Sitio primario en el mediastino, ¿se acuerdan que les dije que también puede iniciar en el mediastino? Metástasis viscerales no pulmonares, hígado, otras áreas, y marcadores tumorales muy elevados. Esos pacientes son los que pueden fracasar al tratamiento. Factores de riesgo en los seminomas, edad menor de 34 años, tumores muy grandes, más de 6 centímetros, y que tengan embolia vascular o linfática. Y en el no seminoma, embolia vascular, presencia de carcinoma embrionario y ausencia de tumores en el endorma. Doctor, ¿para qué me sirve eso? Me sirve sobre todo para predecir la posibilidad de que haya micrometástasis que no se detecten radiológicamente. No entiendo, doctor, ¿de qué habla usted? El estadio de un cáncer de testículo es patológico. O sea, tú sospechas la enfermedad, haces el tratamiento inicial, que es la orquiectomía radical inguinal alta. Un testículo canceroso jamás se opera por el escroto. Eso es bien importante que se entienda. Si sospechan de cáncer, tiene que ser incisión inguinal. Levantar el cordón, aislarlo para que cuando movilices el tumor no dispare células para arriba. Luego, lo más alto que puedas, ligas el cordón y extirpas el testículo. Si cortan a través del escroto, ¿qué puede pasar? ¿Saben qué puede pasar? Anatomía, embriología. ¿Dónde nacen los testículos? En la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Y luego bajan. Pero su irrigación y su drenaje linfático es retroperitoneal. El drenaje linfático y ganglionar del escroto y del pene, ¿a dónde va? A ganglios inguinales. Si tú cortas a través del escroto, teóricamente estás sembrando hacia esas zonas ganglionales
que no deberían estar comprometidas. Entonces, los tumores testiculares se operan por región, por incisión inguinal alta. Cuando haces el testículo ya te viene la patología, te dice si es un seminoma, no es un seminoma, si hay presencia de carcinoma embrionario, si hay ausencia de tumores en endodermal, tú haces tu tomografía, tórax, abdomen, pelvis negativa. Listo, felicidad. ¿Qué le doy a ese? ¿Lo observo? ¿Lo opero? ¿Lo radio? ¿Qué le hago? Depende de esto, de estos factores de riesgo. 1 o 2 factores me pueden llegar hasta un 30, 40%, perdón, me elevan la posibilidad de que haya enfermedad micrometastásica en el tejido retroperitoneal hasta un 10%. Entonces, si no le doy tratamiento, voy a tener un porcentaje elevado de pacientes que me van a regresar con tristeza, con enfermedad metastásica posteriormente. Lo primero es, ya dijimos, orquiectomía radical con ligadura inguinal alta, y el resto va a depender de qué tipo tenga de patología la neoplasia. Dependiendo del tipo de patología del cáncer, ya no me he querido meter en esto porque ya es más complejo. Con que sepan ustedes claramente cuáles son los diagnósticos diferenciales de un tumor testicular, con que sepan que el 85% de los pacientes pueden resolverse, ustedes no van a hacer radioterapia, un uso de platino, las recurrencias tardías, no van a hacer radioterapia, no van a hacer cirugías de rescate. Entonces, estos escenarios son más para residentes, ¿no? En los que podemos hacer linfadenectomía estándar o linfadenectomía de preservación nerviosa, conservadora, ¿no? El seguimiento siempre tiene que ser cercano, sobre todo aquellos pacientes que hacen tratamientos conservadores. Entonces eso son tumores poco frecuentes, con que sepan diagnosticarlo, con que sepan referirlo tempranamente a un especialista es suficiente. ¿Alguna pregunta? La carrera de medicina es muy satisfactoria cuando les gusta lo que hacen. No es difícil seguirla cuando amas lo que hacen. Al que le gusta la política, leer un Caretas cada 15 días no es difícil. A las que le gusta la moda, leer su revista Cosas no es difícil. Más bien estás esperando cuando sale mi revista nueva. Al que le gusta el tenis, está esperando su revista de tenis, el Ojo. Al que le gusta el fútbol, a qué hora es el partido. Así les tiene que gustar la medicina. Es decir, que se impacienten porque cuando sale mi nueva revista, cuando sale mi journal, cuando sale mi European Urology, que hay de nuevo, locos por ir a saber qué cosa hay de nuevo en medicina. Enfoquen sus esfuerzos. Enfoquen sus esfuerzos. Están en 5º año, ya pueden iniciar a hacer sus proyectos de tesis. Terminen su tesis antes de terminar la carrera. Pueden sustentar su tesis antes de terminar la carrera. Van a ganar como 1 año de ventaja, porque terminan y todo el resto se tiene 1 año en hacer su tesis, sustentar, presentar. Los que ya lo hicieron ya están. Vean qué cosa quieren hacer, si quieren hacer clínica o si quieren hacer cirugía. Y dependiendo de eso, qué especialidad les está gustando más. Y enfoquen su objetivo, ¿dónde quiero estar en 5 años? ¿Cuál es el mejor sitio del país para hacer urología general? El Almenara, ya quiero estar en el Almenara. ¿Qué universidades me ofrecen ingreso?